La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y primero que nada agradecerles su asistencia, su puntualidad. Y ahora para nosotros es un gusto iniciar el año con lo que en la Jornada Zacatecas denominamos los foros de libertad. Este espacio para la discusión de ideas, para el tratar temas donde la coyuntura, donde personajes como nuestra visitante hoy, como Ana Lilia, nos puede hacer el honor y comentar aquí temas que en ocasiones pues no se pueden tratar en los medios locales. Entonces, en esta ocasión, pues después de visitar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nos dedicamos a buscar aquellos libros que hayan causado un mayor impacto. Como ustedes saben, la jornada tiene un programa de televisión que se llama Sinergia, y vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos Ana Línea junto con Marco Torres de grabar este programa. Primero iniciaremos los comentarios su servidor Raimundo Cárdenas, después Marco Torres y al final nuestra invitada de honor Ana Lilia Pérez. Si me permiten, me gustaría iniciar leyéndoles lo que es la semblanza del autor. Ana Lilia Pérez es una escritora y periodista. Sus artículos y reportajes se han publicado en numerosos medios de comunicación mexicanos y extranjeros como Esquire, CNN, Schdoch, de Alemania, La Jornada, El Financiero, Excelsior, Novedades, Milenio, Contralínea, Fortuna, Cambio y Variopinto. Es autora de Camisas Azules, Manos Negras y El Cártel Negro. En el 2005 obtuvo en Panamá el reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por un reportaje sobre el tráfico de niñas centroamericanas en México. En 2008, y 2009 y 2010 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México. En 2009 obtuvo el séptimo Premio México de Periodismo que otorga la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas. En el 2010 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo José Pajes Yergo y recibió el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano. En el 2012 se hizo acreedora al Leipziger Media Prize. En el 2013 recibió la Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso. Así que tenemos una invitada de lujo. Por eso, en esta ocasión, le doy la palabra a Marco Torres, nuestro colaborador en Sinergia. Bueno, pues tenemos ante nosotros un libro sorprendente. Nos cuenta con detalles la circulación global de la cocaína, la circulación, ya el mercado transnacional de la cocaína, donde los cárteles mexicanos han emergido con una gran fuerza. Ese es el tema central del libro. Me voy a permitir leer un párrafo para que les dé una idea muy clara del libro. Dice: por medio de las rutas marítimas, en sociedad con mafiosos gallegos, colombianos, venezolanos, peruanos, británicos, italianos, chinos, turcos o rusos, los cárteles mexicanos han conquistado tierras tan lejanas como Australia, las remotas Islas Marshall o los puertos asiáticos. Esto es, nos cuenta con detalle las rutas, nos da cuenta de las rutas, cuáles son esas rutas. Incluso al final del libro podemos observar un mapa donde nos muestra cómo están las rutas desde el lugar donde se produce la coca y la cocaína. Entonces nos da las rutas de la producción, ventas, entradas, mercados y la introducción de los mercados. Nos detalla quiénes son los líderes de estos grupos y cárteles, cómo es que operan, dónde se mueven, exactamente de qué cárteles estamos hablando y qué grupos de la delincuencia, las alianzas y pugnas entre estos cárteles, en donde de pronto tienen pugnas, pero también hacen fuertes alianzas para colocar
sus mercancías en Asia, cómo penetran al Estado con nombres y fechas, cómo evoluciona la correlación entre los cárteles y sus jerarquías, las escalas de control, los montos de la droga y sus utilidades de ventas, descripción de mercados, los contactos policíacos, las tácticas que utilizan para introducir los cargamentos, algunas de ellas sorprendentes, rasgos de la personalidad de algunos narcotraficantes, la cuadrícula de la distribución de la coca, el pago a operadores, nombre de los barcos, etcétera. ¿Ah? De tal manera que a través de este trabajo periodístico nos da cuenta de los grandes temas que se discuten alrededor de este asunto, donde a partir del libro podemos iniciar, y esperemos que sea justamente el momento de mostrar y discutir el costo público y político de este modelo prohibicionista de la circulación de la droga, que básicamente en nuestro mundo contemporáneo empieza después de 1971 con Nixon, donde le declara la guerra al narcotráfico, y luego después la entrada en América de este tipo de políticas. ¿Cuáles han sido las consecuencias no intencionadas, muchas de ellas, pero las consecuencias de este modelo prohibicionista? ¿Qué costos humanos tiene? Nos muestra, esto lo podemos ver en el libro, la diversidad delictiva después de la droga, cómo escalan hacia otras cosas, el tema de la demanda de la droga y lo que eso nos dice y nos significa, y los factores de reproducción del narco. De tal manera que al final esperemos dar la discusión sobre este modelo prohibicionista y qué posibilidades hay ante este mundo que se nos pone en donde ya tenemos el narcotráfico global. Ana Lilia, a mí me gustaría preguntarte, en tu libro haces un enfoque detalladísimo sobre los nombres, sobre las rutas, sobre incluso los nombres de los mismos barcos que transportan la cocaína de país en país, de cártel en cártel, pero hay algo que aceita todo este rollo, ¿no? Que es la corrupción. ¿Cómo es posible que el 70% de la droga, de la cocaína en específico, donde menciona, pueda pasar tan fácil? Primero quiero darles las buenas noches a todos y agradecer la oportunidad de estar hoy en Zacatecas, uno de los estados más bonitos de México, y que a pesar de que no tienen puertos, no tienen agua cercana, y pueden decir, ¿y a nosotros cómo nos afecta esto que vienen a contar en este libro? La verdadera operación de los cárteles mexicanos de la droga no está en el cruce vía terrestre, no está tampoco en el cruce aéreo de los narcóticos. El verdadero modelo o mecánica mediante la cual trafican droga a gran escala es por los mares y puertos de todo el mundo. Y nuestros puertos, los puertos mexicanos, no han estado fuera de la operación de las mafias. Y es un problema que nos afecta en todo el país, porque a pesar de la llamada guerra contra las drogas, que todos conocemos el resultado desastroso de ese programa de un gobierno fallido que pretendió legitimarse mediante esta práctica, mediante este anuncio rimbombante del combate a la guerra contra las drogas, pues en México vemos que la violencia no para y que los traficantes siguen hoy igual de poderosos que hasta antes de la detención de Joaquín Guzmán lo era, por ejemplo, que hace un año ya que fue detenido, y los cárteles siguen igual de poderosos que siempre. Y esto va relacionado con la pregunta que planteas de ¿qué es lo que aceita ese modelo para que los traficantes operen? Lo que lo aceita es el modelo de corrupción. El que existan agentes del gobierno corruptos que se dejan comprar por las organizaciones criminales, y esto ocurre ya no solo en México, ocurre a nivel internacional,
y son los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, el Golfo, los Zetas, los que conocemos de memoria y que los padecemos de memoria, los que ahora están corrompiendo también a autoridades de otros gobiernos. Porque no solo en México vivimos un problema de corrupción, el tema de la criminalidad la padecemos en México, pero es un tema donde otros gobiernos tienen responsabilidad y tienen agentes que se dejan corromper por los narcotraficantes. ¿Por qué razón no puede triunfar y no ha triunfado ni triunfará la llamada guerra contra el narco? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué toda esta estrategia del gobierno de Calderón y que continúa con Peña y la exigencia del gobierno norteamericano de combatir el narcotráfico por vía militar y policíaca, por qué es absolutamente un absurdo? Bueno, primero partiría de que cómo es que nosotros barremos nuestra casa, la escalera de la casa, ¿cómo la barremos? De arriba hacia abajo. El principal problema de México, que es la corrupción, y de ahí parten todos los problemas asociados, incluido el de la operación del tráfico de drogas, comienza cuando tenemos estructuras de gobierno corruptas. Por muchas estrategias que cualquier gobierno de cualquier partido saque adelante o que anuncie y que se le inyecte dinero del propio gobierno, mientras sigamos teniendo policías que se dejan comprar por los traficantes, mientras no se limpie las estructuras del propio gobierno, cualquier programa contra la delincuencia fracasará, incluido el tema de las drogas. Pero hay otro factor. Cualquier programa va a fracasar en tanto haya una demanda de otros países, una demanda de consumo. Y Estados Unidos habla mucho de la prohibición de la entrada de las drogas y sigue siendo el mercado número 1 para las drogas. Representa el 49% de todo el consumo de cocaína a nivel mundial, por ejemplo. Que nos caiga, cuando vemos las cifras, nos cae el 20 de por qué razón no puede haber triunfo en este modelo prohibicionista. De 1998 al 2008, uno esperaría que con toda esta disminuyera el consumo, esto es la demanda, y aumentó 27% la demanda. Por tanto, el consumo de cocaína, específicamente cocaína, porque los opiáceos subieron aún más, 34%. Y luego vemos el tema de las utilidades de la droga. Ingresos brutos anuales por 400,000 millones de pesos, de los cuales el 40% es de la cocaína. Y un ejemplo que está aquí en el propio libro. Toman un barco que llevaba 8 toneladas de cocaína pura, lo cual lo valuaron en 500 millones de euros. Esto significa que solo ese cargamento son 9,000 millones de pesos. Un cargamento. Ese poder económico tan brutal, inimaginable para nosotros, porque juntemos eso hasta juntar 400,000 millones de pesos, eso es estratosférico, eso puede corromper a toda la estructura política, puede comprar estados completos, ¿ah? Esto es, su poder corruptor es absoluto. Hay un dato muy claro en este libro que documenta cómo si ustedes van a un país productor de cocaína como es Colombia o Perú, pueden comprar 1 kilogramo de cocaína pura por $700 u $800. Los traficantes compran este kilogramo y después hacen todas sus mezclas, la pueden multiplicar tantas veces hagan las mezclas de la droga, y en otros países a las cuales se lleva esta droga, como Australia o Nueva Zelanda, 1 solo gramo de cocaína lo pueden vender en esos $700. Es decir, la verdadera ganancia de las drogas no está tanto en la producción inicial, sino en su transporte. En cuanto más
se transporta la droga, tanto más avanza la droga, se vuelve un producto mucho más caro. Y la prohibición valoriza la droga. O sea, la paradoja es que la prohibición valoriza la droga, la cocaína, y eso termina dando mayores ganancias al narco. Pero mayores ganancias al narco, pero mucho mayores ganancias a las estructuras de gobierno que colaboran con el narcotráfico a cambio de sobornos. Sí, Ana, a mí me gustaría preguntarte, entonces, ¿quién es el que pierde en este juego? Los gobiernos ganan, los narcotraficantes ganan, los transportistas ganan. ¿Dónde está ahí en este juego una tranza, ¿no? Bueno, gana el gobierno en el sentido de que ganan los funcionarios corruptos que se embolsan lo que les unta el narcotraficante por debajo, y que no solo son funcionarios corruptos mexicanos, hay funcionarios corruptos en cualquier país del mundo donde la droga tiene entrada. Ganan estos agentes, pero ahora ha habido ya algunos gobiernos que en realidad están viendo que nunca van a terminar con el tema del consumo de drogas. Mientras exista una demanda, existirá la oferta. Y estamos en un momento en que en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, se está legalizando el consumo de drogas, y tenemos ahora países de Sudamérica que incluso están lanzando iniciativas de hacer licitaciones públicas para que empresas se postulen a la producción de drogas, viéndolo como un negocio formal, porque entonces tasarán ese negocio y harán que de ese negocio que supone la ilegalidad se convierta en un negocio formal que además aporte impuestos a al propio Estado. En México lo que hemos visto, que los únicos que hemos perdido con todo este modelo de corrupción en el tema de las drogas, hemos sido los propios ciudadanos, porque en México estamos poniendo a la propia sociedad en medio de un clima de violencia para que en otros países sigan consumiendo la droga que trafican los mexicanos. Aquí, Ana, tú dices, bueno, en todos lados y en las sociedades históricamente hay consumo de drogas, ¿no? Viene desde las antigüedades. Pero, ¿por qué en México se recrudeció la violencia y no, por ejemplo, en España? Tú que estuviste con tus fuentes de España, de Europa, de Australia, bueno, de todo el planeta. Tú narras estas fuentes y ellos no. ¿Tú qué característica encontraste en donde quizás, bueno, en los países escandinavos, ¿no? Obviamente hay consumo de drogas, pero la reacción a la violencia no se ve como en México. Es que ahí hay el tema del costo humano. Decimos, ¿quién pierde? Hay un costo humano y un costo político. El costo humano es que cuando se declara la guerra, pasamos de 8,800 muertos en el 2007 en homicidios a 27,000 en el 2011. O sea, del 2007 al 2011 pasamos de 8,000 a 27,000 homicidios. Eso nos muestra el grado del costo humano que estamos padeciendo. Y el costo político es la penetración y la corrupción de todos los aparatos del Estado, al grado de que prácticamente estamos ante un Estado horadado. En efecto, lo que ocurre con México es que muchos territorios están prácticamente en manos del crimen organizado. Quien tiene el control de esos territorios, y lo hemos visto de manera muy reciente con algunos municipios del estado de Guerrero, donde son los propios criminales los que están administrando esas regiones. Entonces, ahí quien lleva la voz cantante son los criminales, no hay gobierno. En México hay muchos, lo que Edgardo Buscaglia llama los vacíos de poder, y en México tenemos muchas zonas que en realidad son un narcoestado, aunque no se reconoce así, pero cuando tienes estructuras desde el jefe del ejecutivo local, los ayuntamientos, y todos los sectores del gobierno cooptados por el crimen organizado, y que es el crimen organizado quien pone desde los alcaldes, los diputados, entonces estamos hablando de un narcoestado.
Ese es el gran problema de lo que ocurre en México. Y a diferencia de eso, en otros países no es prácticamente impensable que ocurra de esa manera, aunque sí ocurrió. Ocurrió en los años 80 en algunas regiones de Italia, sobre todo en los años de mayor poder de la mafia italiana, la llamada Cosa Nostra. Ustedes han escuchado hablar de toda esta historia de Mario Puzo, El Padrino, la obra magnífica que es literatura, pero se basa en hechos reales del modelo de operación de la Cosa Nostra, que además es la mafia más antigua del mundo y que en la actualidad es socia de los cárteles mexicanos. Ahora que tocas el tema de las mafias, pues también tocas en tu libro la importancia que tienen y la relevancia que ya tienen los cárteles mexicanos en el tráfico de cocaína, pero a nivel mundial, ya no solo hacia Estados Unidos, sino son los mandamases del océano. Sí, en efecto, para realizar este libro yo viajé por mares y puertos de los 4 puntos cardinales, lo mismo en Sudamérica, donde están los países productores de cocaína básicamente, en países europeos, de la región africana o por el Pacífico, y entrevisté a muchas autoridades encargadas del combate al crimen organizado, y la coincidencia entre estas autoridades es que los traficantes mexicanos son quienes están coordinando el transporte y abasto de drogas a nivel internacional. No es que los traficantes operen solos, es que han hecho alianzas con organizaciones criminales locales, lo mismo de Colombia que en Italia, en Nueva York, en pleno puerto de Nueva York, pero quisiera dejar un dato también que nos habla del cómo logran esto. El poder corruptor de los traficantes en el ámbito marítimo es de tal nivel que ahora hasta los barcos de las armadas, los barcos navales, están siendo usados para el transporte de drogas. Hay un caso muy reciente que fue un escándalo porque era el barco de la Armada Española, donde los oficiales de la Armada salen en este barco que además es considerado la embajada flotante de España, un país de primer mundo, y que pensaremos es impensable que sus marinos puedan traficar cocaína, y lo estaban haciendo en la embajada flotante de España. Fueron a Colombia, cargaron la cocaína, vendieron una parte en el puerto de Nueva York y así estarían repartiendo la cocaína por varios lugares. En este negocio multimillonario, también los empresarios, los dueños de yates de lujo prestan sus embarcaciones para traficar droga. Lo mismo los veleros. Ustedes han escuchado hablar de las regatas que se hacen mucho en Europa, y cómo esos veleros también, que diríamos es de la gente pudiente, que es gente decente, y a veces no lo es tanto cuando se descubre que también trafican cocaína. Nosotros vemos en México con bastante sensibilidad estos costos humanos de esta estrategia de guerra contra el narco, pero hay algunos ejemplos en tu libro bastante escalofriantes, como el caso de Brasil, donde das cuenta de Mercedes, una monja etióloga que, bueno, conoce a Fray Beto, etcétera, que trabaja en la zona del Amazonas, en donde llegan, se adueñan de un territorio y prácticamente esclavizan a la gente que está ahí, y finalmente es fusilada, etcétera. Esto es, hay también un costo humano en la Amazonia, en donde también Brasil se convierte en el segundo gran consumidor de coca en América, después de Estados Unidos. Sí, hay otros países que están viviendo algunas situaciones de violencia relacionada con la operación de los traficantes, como vivimos también en México. El caso de Brasil es el de un país donde ha proliferado la producción de drogas en los últimos años, y sobre todo a partir del plan Colombia que hizo Estados Unidos para ese país, para Colombia precisamente, y que entonces los traficantes se replegaron hacia otros países como Brasil, como Bolivia, Venezuela,
y pensaríamos, bueno, pues eso está muy lejos, ¿no? A nosotros qué nos importa, pero esos mismos traficantes son socios de los traficantes mexicanos, esos mismos traficantes brasileños, en Brasil se asentaron muchos traficantes mexicanos, lo mismo que traficantes colombianos, y son esas alianzas lo que los ha hecho tan poderosos, es decir, cuando estamos hablando de estos mares de cocaína, estamos hablando de las asociaciones criminales a nivel internacional y que al final, si hay un país que está perdiendo con todo esto, es México, porque México es hoy el país más afectado por la violencia relacionada con la operación del crimen organizado. México en el resto del mundo se está viendo como un país criminal, lo cual es muy triste porque ahora cuando un mexicano viaja a algún país europeo le ven la cara de traficante o lo someten a revisiones mucho más estrictas que al resto de los pasajeros por el simple hecho de ser mexicanos. Este es un estigma que yo trato también de que se frene al realizar este libro porque estoy demostrando cómo otros países, muchos otros países, incluidos los países europeos y por supuesto Estados Unidos, son corresponsables de lo que estamos viviendo en México. Ana Lilia, aquí en México hemos visto recientemente el tema de las autodefensas. Tú las tocas en un inicio para explicar cómo los cárteles colombianos, las FARC, utilizaron como fachada de las autodefensas para hacer ciertos ejércitos privados, si no me equivoco. ¿Tú cómo ves el movimiento de las autodefensas en México? ¿Estuvo bien que las legitimara el gobierno federal, que al final pues a los líderes los tienen encarcelados? Vemos al doctor Mireles, al americano y últimamente al último compañero, ¿cómo se llama? Hipólito Mora, también encarcelados. ¿Qué se hizo mal o qué se hizo bien en México con el tema de las autodefensas? ¿O todo estuvo mal? Bueno, el tema de las autodefensas es como un arma de doble filo. Para empezar, la figura de autodefensas no debía existir. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de garantizar al mexicano, al ciudadano, seguridad, justicia, porque para eso tenemos autoridades, para eso hay policía, para eso reciben un salario desde el presidente hasta el policía de crucero. Es inadmisible que la gente tenga que recurrir a el buscar armarse para defenderse. Yo puedo comprender la decisión del ciudadano porque como periodista me ha tocado estar en lugares donde los ciudadanos no tienen otra opción de buscarse su seguridad o su justicia y lo primero es la protección de la familia, que es algo natural, es una reacción natural. Pero además porque en el país yo creo que no hay un solo municipio donde la gente diga, confío en mi policía. Si me ocurre algo, sé que el policía que está ahí me va a proteger. Aquí sí, aquí sí. Bueno, hay que preguntar a los zacatecanos a ver si es cierto. Desgraciadamente, la imagen que tenemos de las corporaciones policíacas que se la han ganado a pulso es de que no sabemos a veces a quién temerle más, si al delincuente o al delincuente uniformado, que a veces son la misma cosa. En el tema de las autodefensas surgieron en varios estados mucho antes que en Michoacán, en Oaxaca ya había grupos de autodefensas desde hace mucho tiempo, en Guerrero, pero creo que en este caso los líderes que mencionas y en este momento político la decisión de tratar de legitimar a una parte de las autodefensas fue primero como una manera de debilitar al propio movimiento, que era un movimiento de oposición frente al gobierno federal, pero además fue una manera como de cooptar a algunos de los líderes que eran más críticos al gobierno. Solo así se explica que el doctor Mireles fue puesto en prisión y hubo como, no se midió a todos con la misma vara. Creo que es un arma de doble filo, sobre todo considerando el caso colombiano. En Colombia, en los años 80,
Los propios traficantes hicieron sus grupos de autodefensas, que era su ejército privado, para custodiarles las zonas de producción de droga. Las autodefensas eran utilizadas también para cobrar a los traficantes el derecho de piso. En el caso mexicano, se identificó que algunos grupos estaban siendo tentados por el crimen organizado o que algunos criminales trataban de encubrirse también bajo esa figura. Pero yo creo que lo más lamentable fue la manera en que el gobierno federal trató de desmovilizar a la parte más crítica de las autodefensas y bueno, al parecer lo lograron primero con la detención de alguien tan crítico como el doctor Mireles, y que a estas alturas, si ustedes hacen una revisión de la cobertura de la prensa, ya nadie habla del doctor Mireles, ya nadie habla de la situación que está ahí, y es un tema muy lamentable, porque finalmente estamos hablando de una figura primero que se debía revisar jurídicamente, pero además cómo se usó ese caso como un botín y como el decir, les vamos a dar una lección de lo que les puede pasar si tratan de defenderse. Si pensamos otro modelo, yo creo que no hay modelo de Estado, ni aún el modelo de Estado más equilibrado, con mayores controles y todo, que pueda resistir este poder corruptor con estos ingresos del narco. No creo que haya ninguno. De tal manera que me parece que lo que se tiene que pensar como solución y como única solución es el tema de cambiar del modelo prohibicionista, eliminarlo de por sí. De tal manera que el Estado permita la circulación, la legalización de las drogas, y eso permita también quitar la corrupción, el poder corruptor del Estado, y al contrario, aprovechar. Ellos cobran impuestos. En el caso de los bonaverenses, en Bonaventura, que pones ahí, que son impuestos hasta por 2,000 millones de dólares al año, ¿ah? En un puerto colombiano. En un puerto colombiano, unos narcos le cobran a los otros impuesto, y eso suma 2,000 millones de dólares al año en un puerto. Imaginemos estas cantidades que pudiera cobrar el Estado para programas de prevención, ¿verdad? En donde el consumo lo ataques con programas de prevención al consumo y no a partir de la oferta, y para generación de empleo estaríamos absolutamente del otro lado, pero además evitaríamos el problema que no existía y se creó, que es el problema corruptor. Oye, Marco, y aquí no sé si tú nos puedas explicar, Ana, cómo opera, a lo mejor no el cártel los de Colombia, sino más bien el mexicano, el cártel de Tijuana en específico, de dónde obtienen las listas, ¿no? Porque alguien le tiene que decir a los cárteles dónde va la droga, ¿no? Bueno, ustedes han escuchado que eso del cobrar derecho de piso. El derecho de piso que cobran los cárteles mexicanos tiene su origen en la propia mafia siciliana, de la que ya les hablaba, del sur de Italia, que es la mafia más antigua del mundo, y el derecho de piso se le cobraba lo mismo a los pescadores, que a los constructores, a los maestros, a cualquiera de la sociedad, como ya ocurre en México. Los narcotraficantes en México cobran derecho de piso para operar por tierra, pero también cobran derecho de piso para el paso por mar, diríamos una especie de derecho de mar. La primera vez que los traficantes comenzaron a operar este derecho de piso para traficar por mar fue con el cártel de los Arellano Félix, el famoso cártel de Tijuana, que aunque algunos de los hermanos están presos, otros están muertos, el cártel sigue vivo. A pesar de que algunos están en Estados Unidos ya extraditados, el cártel está reconocido como una de las organizaciones criminales que sigue operando en México, y en el ámbito marítimo
también siguen traficando cocaína por el Pacífico. Este cártel un día recibió las listas que la DEA realizó para fichar los barcos que trafican droga. La DEA hace operativos vía marítima y ficha los barcos. Hay barcos en los que se sabe siempre están traficando, pero no hay una detención directa porque se busca desmantelar todas las estructuras. Estas listas que hizo la DEA se las entregó a la PGR mexicana para que investigara esas embarcaciones. Y desde la PGR mexicana le llevaron las listas a la gente de los hermanos Arellano Félix y les dijeron, aquí están las listas, son las de la DEA, y el cártel dijo, el jefe del cártel que se identifica en el libro dijo, a ver, hay que cobrarle piso a estos barcos. Y bueno, resulta que estaban sus propios barcos ahí. Entonces lo que hicieron ellos fue cambiarle de nombre a los barcos que tenían. Uno se llamaba Calipso y después le borraron. Como en ese tiempo estaba de moda la pareja de Lucerito y Manuel Mijares, le pusieron Andrés Lucero Mijares. Y así navegó ese barco traficando droga y los hermanos pudieron cobrar su derecho de piso. Ese es el nivel de corrupción que hay en México. Otra cosa que me llama a mí poderosamente la atención en este análisis desde el 98 hasta nuestros días es que aun cuando sube el precio de la cocaína, que se va a precios que uno podría imaginar que nadie la puede comprar, se nos revela como una demanda inelástica. O sea, si en economía, porque lo que tenemos que hacer aquí es un análisis de la economía del narco, no es un problema militar, es un problema económico. Entonces, en economía, si tú subes el precio, pues el consumo y la demanda tiende a bajar, ¿ya? Es un problema de la elasticidad de la demanda. Las tortillas generalmente son inelásticas porque aunque tú las subas de precio, el consumo sigue siendo el mismo. El asunto es que la coca parece ser inelástica, sube y sube de $2,400 el kilo en Colombia, en Estados Unidos al mayoreo 33,000 y en el menudeo $120,000. O sea, de 2,000 a $120,000. Se sigue consumiendo. Con ese rasgo de la demanda inelástica de la cocaína, es imposible combatirlo a partir de estrategias militares. No hay forma. La única posibilidad es reconocer, hacer como hicieron el alcohol en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos viene la prohibición en el 22, me parece, y hasta el 33, ¿no? Que termina la prohibición del alcohol. Y ya lo ponen y le cobran un impuesto, ¿no? Y de ahí saca el Estado y se puede controlar más el mercado. Tendríamos que hacer algo así con el mercado de la cocaína. A lo mejor, a manera de ir concluyendo el programa de Sinergia para pasar a las preguntas de ustedes, me gustaría, a lo mejor que en este contexto que nos da Marco, Ana, ¿tú crees que cuál sea la solución para estas grandes ganancias, para la masacre que está pasando en México, obviamente por las grandes dimensiones que es el negocio del narcotráfico? ¿Qué se necesita hacer en Zacatecas o quizás más bien en el mundo para derrotar este cáncer? Bueno, antes quisiera referirme brevemente a lo que comentaba Marco de la capacidad o la fuente económica que se encuentra en las drogas. Y ahorita que estamos en tiempos casi de campañas, tiempos electorales, recuerdo un caso de un candidato a alcalde que necesitaba dinero para su campaña y se fue a comprar sus kilos de cocaína para venderla porque había que meterle dinero a la campaña, ¿no? Y nadie… ¿No es de Zacatecas? Pues hay que verlo en el libro. Pero en efecto, el tener cocaína es tener una mina de oro en las manos.
y el oro blanco, y si lo llevamos lejos, tenemos la garantía de que se va a multiplicar y tantas veces la mezclemos, ya sea con yeso, harina, talco, raticida, lo que se les ocurra, porque las mezclas, a veces la gente se está metiendo una línea de coca y no sabe que lleva cianuro, raticida o las distintas sustancias que no saben ni lo que está dentro de su cuerpo y bueno, el valor, lo que son capaces de pagar por un solo gramo de cocaína. Les he dicho, hasta $700, $800 en un mercado cautivo y creciente, un mercado exponencial. Y no crean que es un tema de México o de los gringos que les encanta meterse sus líneas de coca. En Europa hay un problema grave de salud pública en ciudades como Londres, tienen un problema tan grave de consumo de cocaína que han detectado que en el agua corriente de la llave hay agua con residuos de cocaína. Y con esto pueden medir el nivel de consumo. Y aquí un dato que, bueno, también nos habla del nivel de producción y consumo de drogas. En todo Gran Bretaña se dieron cuenta que la producción de marihuana estaba subiendo dramáticamente porque la compañía de luz reportó que había muchos diablitos colgados en las instalaciones eléctricas. No crean que es un caso exclusivo de México. Entonces la gente se colgaba en los diablitos porque para sus invernaderos de marihuana necesitaban esas instalaciones eléctricas. Fue gracias a la compañía de luz que detectaron este nivel tan exponencial de lo que llaman ellos los jardines de la alegría, para el caso de la marihuana. Y en el caso de la cocaína, pues es esta agua corriente que detectan que hay un consumo cada vez más fuerte. ¿Dónde está la solución? Yo siempre he planteado que el gran tema de México, de lo que adolecemos los mexicanos y el origen de muchos de nuestros problemas, tienen que ver con la corrupción. Mientras tengamos un gobierno corrupto, no podremos avanzar. Pero esto tiene que ver también con nuestra exigencia como ciudadanos respecto a los funcionarios públicos, al desempeño de los funcionarios públicos. El problema que tenemos también es de la tolerancia que tenemos como ciudadanos a aguantar que sí, el presidente roba o el gobernador roba o los alcaldes roban y ay, es que todos roban o no hacen su trabajo o ay, ya sabemos que los policías son corruptos. Pues la solución está también en nosotros mismos, el que seamos una sociedad consciente que no soporta, que no tolere las prácticas corruptas, desde el seno de nuestra familia, desde el entorno que nos es más cercano, desde el que sepamos cómo defender nuestros derechos como ciudadanos. Y aquí es donde el periodismo tiene un papel vital. Mientras tengamos ciudadanos enterados y conscientes, tendremos ciudadanos capaces de exigir a los gobiernos rendición de cuentas. Y esto también va acompañado con el que se deje de farsas frente al consumo de drogas y se piense, quizá de manera estratégica, como ya lo están haciendo otros países, a ver de cuánto estamos hablando que es el negocio de drogas y a ver cuánto le tocaría al Estado si se legalizara alguna parte, algún sector. ¿Tú, Marco, alguna conclusión o última pregunta a Ana Lilia? No, pues básicamente era mi última preocupación el tema de pensar la necesaria presión social para exigir la legalización de la droga como un mecanismo o como el único mecanismo efectivo para eliminar los males mayores, porque los costos humanos, la violencia, el homicidio y la corrupción en el Estado es aún mayor ese mal que lo que querían combatir, que era el tema del consumo. ¿Ah? A mí siempre me ha parecido como muy delicado el tema. Creo que la decisión del consumo es una decisión propia, pero no podemos negar que el efecto de la prohibición lo único que ha dejado es que muchos agentes del gobierno o funcionarios se enriquezcan y
pues esta violencia que no para los ciudadanos. La gente dice, ¿por qué antes no había la violencia si siempre existió el narcotráfico? ¿Y por qué antes no había tantas organizaciones criminales? Ahora son 47 organizaciones criminales entre grandes cárteles y sus células las que operan en México. Y entonces, ¿dónde quedó el combate contra los cárteles, contra las drogas? Y estos son datos oficiales de las autoridades federales. No sé, yo creo que sí habría que pensar en términos económicos y en razón de lo que aportaría o cuánto dinero también se está pagando en sobornos a agentes que supuestamente tienen entre sus funciones el frenar el tráfico de drogas y no lo hacen. Y que en realidad también se tome con seriedad el tema de la prevención, que la gente se entere de lo que implica o no el consumo de drogas y que cada uno ya tome, a partir de eso tome sus decisiones, que además son temas que comienzan desde casa también. Bueno, pues muy interesante la plática con Ana Lilia, con Marco Torres, y de esta forma despedimos el programa Sinergia y damos pie a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.